Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. Bueno, lo prometido es deuda, gente. Aquí les traigo el video del portafolio. Este es un video muy especial que vamos a hacer porque marca un antes y un después en mi canal. Fíjense que desde que empecé con el tema de Bitcoin en las redes sociales ya han pasado unos 9 años. Hemos navegado estas aguas turbulentas de Bitcoin desde los 1000, $2000 hasta más de 100.000 en este periodo de tiempo y ha sido un cambio de paradigma brutal. Sé que muchas personas han logrado construir riqueza gracias a Bitcoin. En el video de hoy marca un nuevo comienzo porque continuamos obviamente con la tesis de Bitcoin evolucionada. Ok, ya vamos a explicar de qué se trata eso. De cara a 2030, 2035, creo que es donde nos dirigimos con este gran cambio de paradigma tecnológico, financiero, social, humano. Y queremos estar posicionados. Por eso, de ahora en adelante, en este punto, además de la tesis de inversión del Bitcoin, vamos a encontrar lo que son la columna vertebral, pienso yo, de este nuevo futuro, en el cual la IA va a jugar un papel brutal. Tenemos, por supuesto, los semiconductores, que lo han sido y seguirán siendo la columna y parte esencial de todo. Ahí tenemos empresas como Nvidia, AMD, Intel, ¿no? Nuestro trade más interesante. Tenemos, por supuesto, el trade más radical y potente que vendrían siendo los chips y computadoras cuánticas y cómo se van a fusionar con la IA. Ahí es donde la gente no lo está viendo. Y yo creo que si estas empresas tienen éxito, 100x es lo que podemos esperar de retorno en esta inversión. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a complementar también con las empresas de tesorería de Bitcoin. Vamos a hablar de MCTR, Mara y Riot principalmente. Hay muchas más, pero yo creo que estas son las que tienen un potencial y ya están como establecidas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad también de cara a esto. Entonces, yo creo que estos años van a ser muy transformadores. Voy a explicar una nueva función que esto les va a gustar muchísimo en Quant Fury, porque ahora podemos tomar nuestras acciones que tenemos en la cuenta de trading y transferirlas a la cuenta de efectivo, sacándolas de el mercado. Digamos, es como comprar Bitcoin spot. Bueno, vamos a comprar ahora las acciones en spot y la vamos a transferir a una cuenta separada, que es la cuenta en efectivo. Vamos a hacer un tutorial, ok, va a estar en la segunda parte del video cómo hacer esto, de modo que al holdear estas acciones no hay riesgo de liquidación porque no están como una operación de trading, las tienes en efectivo, digamos, las tienes reales, ok, acciones en tu cuenta en efectivo, que además las puedes retirar incluso a otro broker en forma de acciones directamente sin tener que vender. Y en otra plataforma te llegaría las acciones después de un par de días sin haber vendido, con lo cual pues tienes la flexibilidad hasta de retirar tu portafolio de acciones de Quant Fury. Y lo mejor es que lo vas a poder tener sin pagar absolutamente ningún tipo de tarifa y comisión por esto, en las mejores condiciones del mercado. Entonces tenemos una estrategia que es: podemos sacar las acciones y a la vez podemos hacer trading para maximizar beneficios. Entonces, este video es muy importante, presta atención porque voy a estar explicando todas estas cosas. Recuerda que puedes usar este código QR y de una vez descárgate la app y luego ya a mitad de video ves todo el tutorial y el proceso de hacer esto. Y recuerda que el código David sigue vigente para operar y al introducirlo en la app te llevas de regalo fracciones de Bitcoin o de acciones. Recuerda también que este es un análisis altamente especulativo, viene con riesgos, ¿ok? Así que su finalidad es educativa, no es asesoramiento de inversión. Tengan en cuenta esto, gente, ¿ok? Sobre todo el tema de chips cuánticos es extremadamente volátil y riesgoso. Por eso es que tiene una posibilidad de retorno enorme. Entonces, ahí lo importante es que yo les voy a enseñar a ustedes a cómo crear este portafolio y vamos a definirlo en tres perfiles. Vamos a definirlo en un perfil de alto riesgo que busca más retorno, uno vamos a decir tipo medio y uno bastante conservador. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con la construcción y el análisis de nuestro portafolio de cara al 2030-2035. Vamos a empezar con el sector que más caliente está y que yo sé que les interesa muchísimo. Quiero empezar el video con un refresh
interesante empezando con las computadoras cuánticas. Hay tres compañías. Vamos a empezar con Rigetti Computers. Básicamente, un repaso a lo que es Rigetti. Ellos son una empresa que se especializa en el tema de los qubits superconductores que ofrecen una gran ventaja en velocidad. Ellos están centrados en esto, ¿no? A través de un sistema de compuertas lógicas que son entre 100 y 1000 veces más rápidos sobre los sistemas de iones, por ejemplo, de IonQ. ¿Ok? Su innovación clave está en el resultado de las patentes múltiples que tiene, sobre todo con chiplets, es decir, que tienen varios procesadores cuánticos conectados, por lo cual se considera que es una forma importante de crear estructuras que puedan mejorarse en el tiempo, ¿no? Ahora, las finanzas y la estrategia de esta empresa. Bueno, realmente en este punto los ingresos de estas compañías son mínimos, ¿ok? Estamos hablando de unos 1.8 millones de dólares en ingresos y tuvo una pérdida neta de 39.7, una cantidad considerable. Sin embargo, tienen un balance sólido de efectivo y aquí vamos a explicar por qué esto es una clave. Tienen un balance de 571 millones de dólares en efectivo sin deudas. ¿Okay? A pesar de que no están dando resultados, hay gente que ha puesto en rondas de financiación hasta 576 millones de dólares en efectivo para el desarrollo de esto. Así que algo le deben estar viendo. ¿Qué sucede y cuál es lo interesante? Esa cantidad de efectivo le da financiación por años para desarrollar el tema de la computación cuántica. El mayor desafío que tienen todas estas tecnologías es la corrección de errores. ¿Ok? El mundo cuántico es muy complejo y la interacción de un observador sobre el mundo cuántico cambia los resultados. Entonces siempre está el problema de la corrección de datos, la refrigeración de estos equipos que debe estar casi al cero absoluto. Es decir, hay unas consideraciones que en esta etapa temprana de la tecnología hay que tener en cuenta. ¿Ok? Pero sin embargo se estima, y esta es la estimación que hacen tanto analistas de Wall Street como los que son más, digamos, conocedores de lo que está pasando en este rubro, se espera que para el 2030 estas computadoras de las tres compañías que vamos a ir analizando ya tengan un producto viable. Ahora, ¿en qué áreas va a revolucionar la computación cuántica? Porque todo el mundo habla de que viene a romper la criptografía de Bitcoin como si todo lo demás fuera a estar seguro, ¿no? Entonces, ¿dónde está la verdadera genialidad de la computación cuántica y los sectores? Por ejemplo, todo lo que es modelado y simulación en computación cuántica va a tener, bueno, resultado exponencial y ya es necesario porque se nos está haciendo pequeña la capacidad de cómputo para resolver grandes problemas. Por ejemplo, en el área de la medicina, vas a tener computadoras que pueden simular exactamente cómo un medicamento interactúa a nivel molecular en tiempo real en una célula de un paciente. Entonces tú puedes hacer medicamentos, en teoría, que no se podían hacer antes en dosis correctas y específicas para cada caso, ¿no? Entonces, eso lo permite hacer una computadora cuántica. Modelado del clima, podemos predecir cada molécula de una tormenta, de un tornado, de un huracán y saber con precisión cuánto va a durar, a dónde se dirige, la intensidad, la cantidad de lluvia, es decir, un montón de cosas, ¿no? Luego, entendimiento de la realidad. Y también hay una área, que es donde yo creo que está la parte comercial más potente, que viene por aplicaciones con el gobierno. Ya todas estas empresas están muy conectadas con el Departamento de Defensa en Estados Unidos. No es que sea un tema que a mí me guste, pero bueno, sus principales contratistas vendrían de allí, con lo cual, desde el punto de vista de nosotros como inversores, nos interesa eso. ¿Ok? Y por supuesto la parte de la fusión con nuevos modelos de IA que van a requerir más cómputo en paralelo de lo que puede dar una GPU, de lo que pueden dar otro tipo de sistemas. Con lo cual la fusión de la IA, que más o menos calculo yo, y según palabras del mismo Elon Musk, para 2030-2035 podemos estar ya viendo IA general. Entonces, si eso se fusiona con computación cuántica, estas empresas que ahorita son unicornios, es decir, son empresas de 1000, 2000 millones de dólares de capitalización, pueden saltar a 100.000 millones de dólares en capitalización. Y todavía ni siquiera estaríamos cerca de las 7 magníficas como Google, Nvidia, que son empresas ya trillonarias. Entonces entienden ustedes el potencial de esto. Ahora, el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Porque si tú me dices, David, que podemos hacer 100x con este tipo de acciones, simplemente holdeándolas en nuestra cuenta de efectivo en OneFury sin hacer trading con ella, digamos, también la puedes tener haciendo trading para maximizar más esos resultados. Incluso, esas son estrategias que ya podemos ir explorando. Significa que también debe haber un riesgo potencial. Y lo que les digo tiene que ver con la parte de la corrección de errores. Aunque es una limitación hoy por hoy tecnológica, yo creo que eventualmente se va a resolver. Como toda limitación tecnológica, siempre hemos logrado sobreponernos a ella. Entonces, el futuro parte de esta situación de que estamos entrando en un mercado. Esto es como comprar Bitcoin a $100, pienso yo.
de cara a 2035. Entonces este es un portafolio que cuando lo analice y se los ponga a ustedes cómo lo vamos a estructurar, es el de más alto riesgo, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que analizar cuál es el perfil de volatilidad que podemos digerir, la asignación lógica y prudente que debemos tener y por supuesto estar pendiente, suscribirte al canal, seguir las actualizaciones de estas empresas y ver cómo va evolucionando todo esto, ¿no? También los riesgos geopolíticos, tensiones con otros países que puedan proveer parte de la tecnología de semiconductores y tal, siempre es un riesgo, todo lo que está pasando en Taiwán. Bueno, esas son cuestiones que como inversor tenemos que entender. Pero básicamente lo que a mí me importa más en este punto es, aunque no esté generando beneficios, así ha sido Uber, Tesla, Airbnb por mucho tiempo, empresas que no generaron beneficios por años y ahora sí lo hacen. Lo mismo pasa en un sector tan aventurero como la computación cuántica, pero es que están bien fondeados, tienen 570 millones para en los próximos 10 años continuar investigando este tema. Entonces ya por ahí nos quedamos tranquilos, ¿ok? Si vamos al gráfico de RGTI, gente, como ustedes pueden ver, ya el mercado está asignando una subida interesante que en el corto plazo, lo explicaba en mis videos ya de YouTube de análisis, debe llevarnos a una zona de 340 a 350 dólares. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Digamos, ¿cuál es la medida inteligente que podemos hacer? Nosotros, como no sabemos cuál es el tope ni el fondo, lo que vamos a hacer es promediar precios. Digamos que si empiezas en 26 dólares de cara al 2030-2035, obviamente esto también va a ser un precio irrisorio. Nosotros lo que podemos hacer es esperar correcciones para añadir a nuestro portafolio y ir aumentando nuestra posición en esta acción, ¿ok? Entendiendo los riesgos que tiene, entendiendo de que puede fracasar, porque esto no es Bitcoin que tiene, digamos, no depende de ventas, ni de empresas, ni de nada. En este caso, puede fracasar y tenemos que entender que la asignación debe ser prudente en ese sentido, al menos que seas una persona muy arriesgada que quiera construir mucho capital y que si tiene éxito, pues evidentemente sería una apuesta muy beneficiosa. Si nosotros tomamos el fractal de precio anterior y la ruptura de esta estructura, hay varias formas, varias métricas que podemos usar para medir. Evidentemente, si nos manda esa zona entre 300, 500, es muy relativo. Puede ir a esta área. No sabemos topes ni fondos, gente. Así que podemos hacer promedios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me está diciendo la estructura, que también hemos salido de este fondo en U. Es decir, si este bear market no lo destruyó hace 2, 3 años y el mercado está empezando a darse cuenta del potencial que tiene, evidentemente esto va para arriba, gente. ¿Ok? Evidentemente va para arriba. Y este es un patrón que en análisis técnico se repite mucho. Son patrones largos de consolidación también. Y una vez que rompen, también podemos usar otra medida para definir targets, que es el fondo al cuello. Y desde la ruptura nos plantea un target cercano al que ya estábamos hablando del otro fractal. Entonces este marca más o menos casi 400 dólares. Entonces desde este punto actual en el que estamos, podemos decir que bueno, estamos hablando de un 1700, 1900% de rentabilidad. Entonces eso es lo que se ve en RGTI, muy prometedora, muy interesante su propuesta. Hay que estar pendiente de si va a tener éxito o no en el futuro. Así que bueno, vamos a movernos a la siguiente, que es D-Wave Computing. Muy bien, vamos ahora con D-Wave. Este es un proyecto que he seguido desde hace muchos años, ¿ok? La verdad que ha sido muy prometedor el enfoque comercial que ellos están desarrollando. Básicamente, a diferencia de las otras dos empresas de computación cuántica, ellos están tratando de hacer ordenadores específicos para problemas específicos, es decir, hecho a la medida, a las necesidades del cliente. ¿Ok? Esta es la única empresa que construye estos ordenadores de tipo con puertas de recocido cuántico, es el término, y está especializado en problemas de optimización y ofrece el camino más rápido a aplicaciones comerciales. Por eso me gusta mucho esta acción. En cuanto a sus finanzas, reportó ingresos de 3.1 millones, lo cual representa un aumento del 42%. Imagínense, si apenas 3.1 millones le hacen 42% a sus ingresos, esto está muy pequeñito. Esto puede ser potencialmente una bazuca de dinero que le dispare a una mosca. ¿Ok? Hablo de cuando esto justamente se haga mainstream. ¿Ok? Por eso queremos estar posicionado antes. En cuanto a sus socios, tiene ingresos comerciales con colaboradores con los que ya trabaja. Entre ellos tenemos a Ford Otasan y Japón Tobacco.
para áreas de optimización empresarial. Entonces, D-Wave ya se centra en aplicaciones del mundo real que crean valor y que están disponibles en la nube. Entonces, como decía, su estrategia es menos construir una mega computadora megalítica, sino trabajar con los clientes. Por eso, de hace años, ellos ya han tenido, digamos, esa área comercial ya un poco trabajada más que lo otro, que las otras empresas, ¿no? Entonces, ahí donde diferenciamos un poco a Rigetti y IonQ, que tienen más un enfoque también gubernamental, ¿ok? Sobre D-Wave. En ese sentido, están ellos también ya un poco a la delantera en este producto estable, digamos, de coherencia cuántica o la estabilidad, ¿ok? Entonces ya tienen un trabajo hecho bastante adelantado. Si nosotros vamos a QBTS, el día de hoy está igual que Rigetti o IonQ, está subiendo, ¿ok? Mismo fractal de precio, mismo cuello, ¿ok? Mismo cuello, misma proyección. Entonces tomamos el fondo. Esto es lo que puede hacer el precio a mediano plazo, ¿ok? Esto puede ser una subida muy interesante, ¿ok? De cara a los próximos 1 o 2 años. Hablamos de $425 por acción. ¿Ok? Entonces estamos hablando que tiene un potencial de riesgo-beneficio, digamos, de un 1500, 1600%, muy similar a Rigetti. Y esta situación única me gusta que las tres empresas estén despegando al mismo tiempo, porque nos da la oportunidad de elegirlas más por su fundamental y no por la oportunidad precio, digamos, ¿no? Claro, evidentemente D-Wave y Rigetti están a 20 y tantos dólares por acción. IonQ, que ya la vamos a analizar, está por 60 y pico, pero podemos acumular a mejor precio estas dos. Sin embargo, son enfoques diferentes. Lo que me gusta de D-Wave es que nos diversifica del aspecto megalítico de una supercomputadora cuántica a una con más penetración empresarial. ¿Ok? Y no dudo que esta sea la primera que ya empiece a trabajar de cerca con los modelos de IA más avanzados que necesiten inteligencia general. Seguramente ya ellos tendrán equipos a la medida más pronto que sus competidores. De hecho, yo estimo que para el año 2028 ya vendrán anuncios importantes de computación cuántica de esta empresa. ¿Okay? De hecho, son las proyecciones que hacen los analistas. No me lo he inventado yo. Es el resultado de mis conclusiones y de la investigación que he hecho. Entonces, este es un candidato muy potente para el portafolio. Ahora vamos a saltar a IonQ. Ok, ahora con IonQ tenemos, bueno, lo que es el gran fabricante de computadoras cuánticas para gobiernos, ¿no? Sus principales aliados en este punto. Por eso es una apuesta también, bueno, interesante porque ya contaría con contratos en área de defensa y en investigación, universidades, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la metodología de trabajo de IonQ? Pues ellos se basan en las computadoras de iones atrapados, la cual se considera que es una tecnología, atención a este dato, con tiempos de coherencia más largos y mayor fidelidad, menos errores, con lo cual su potencial es muy grande y tal vez por eso se está valorando en el precio que está actualmente. ¿Okay? En cuanto a sus finanzas, reportó ingresos que podríamos considerar masivos comparados con la competencia de unos 20.7 millones de dólares y pérdidas de 36.5, con lo cual está en una relación mucho mejor. Sin embargo, tiene también un balance de efectivo gigante de 657 millones de dólares sin deuda. ¿Okay? Y recientemente está recibiendo más inyecciones de capital. Por lo tanto, los inversores de riesgo, VCs y otros, están viendo potencial y le están dando plata a esta empresa que se espera ya tenga contratos fijos, digamos, de proveer servicios de computación cuántica al Departamento de Defensa de Estados Unidos ya de 2028-2029 y también son ellos asesores de todo el tema de la criptografía postcuántica para hacer la actualización de seguridad de todos los algoritmos que protegen los secretos, ¿no? O la información encriptada. Entonces ya por ahí tiene un enfoque ya bastante sólido en mi opinión, por eso el precio tal vez esté un poco más elevado que el resto de las competidoras. Sin embargo, está barata desde mi punto de vista de cara a estos próximos 10 años. En cuanto a las perspectivas, la empresa está enfocada también en asociaciones con gobiernos de Japón y Corea del Sur, junto a los principales proveedores de la nube. Entonces, como ya les digo, tiene un potencial enorme estas tres empresas. Vamos a ver cuál sobrevive, cuál entrega un producto viable y estable. ¿Ok? De momento, la que más ingresos ha generado esta con 20 millones, de segundo QBTS con 3.1 y de último Rigetti con 1
2.8 millones. Así que si vamos a lo que es el gráfico, ahorita, hoy por hoy cotiza a unos $69. Si hacemos el mismo estudio, el mismo gráfico, vemos la proyección a mediano plazo desde este cuello hipotético, ¿ok? Podríamos buscar el punto más bajo. ¿Ok? Como el gráfico no tiene tanto historial, no hay mucho donde podamos tomar información, pero bueno, sí, una subida a 390, $400 por acción es lo que preveo yo. Y esto no va a llegar con la noticia de esos acuerdos. ¿Por qué uno se posiciona antes? Porque ya el mercado está asignándole capital en este momento, está comprando el rumor. Luego, cuando lleguen esas alianzas, veremos un dip. ¿Ok? Venderemos la noticia. Evidentemente a nosotros nos interesa comprar ese dip y continuar a la siguiente fase, porque aquí estamos hablando de muy conservadoramente, puede llegar antes, evidentemente. Estamos hablando de 2029, 2028, ¿ok? Estamos ahí ya cerca de esos años, realmente. Entonces sí, la valoración de esta empresa debería estar por esta área de precio consolidando para la siguiente fase. ¿Ok? Entonces, esta es la primera etapa en la que se puede construir más riqueza, la primera pata del rally realmente. ¿Ok? Entonces, que no les quepa duda que la computación cuántica llegó para quedarse. La computación cuántica llegó para quedarse y nosotros tenemos, por eso este nuevo trabajo que voy a hacer en el canal en los próximos 10 años, es eso. Seguimos con Bitcoin, seguimos con la revolución del trade de evaluación, que es Bitcoin, pero vamos a ir buscando también las oportunidades de la siguiente era. Así que sin duda, considerando el potencial de las tres empresas de computación cuántica, yo personalmente añado a las tres. ¿Okay? Personalmente le añado a las tres en la misma proporción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sé que es probable que las tres no logren sobrevivir. O sea, es probable que una de las tres sí logre sobrevivir hasta el 2035 y pongamos que en el peor escenario dos no lo logran o dos sí lo logran y una fracasa. No sé cuál va a ser el caballo ganador, por eso apuestos por los tres. Tienen fundamentales muy similares con enfoques y filosofías diferentes. Entonces, con que una sola sobreviva de las tres y crezca todo lo que tiene que crecer, la ganancia que deje ese trade va a superar con creces las pérdidas de las otras dos empresas que pierdan. Ese era el punto que quería ir, ¿no? Entonces, en conclusión, la computación cuántica es como invertir en Bitcoin a $100, es la parte más especulativa y de más alto riesgo del portafolio. Ahora vamos a entrar en los semiconductores en la IA, que es de riesgo moderado por la solidez de las empresas que vamos a hablar. Estamos hablando, por supuesto, del gigante Nvidia, AMD y el gigante Intel, que es la apuesta por la reestructuración dolorosa que está sufriendo y por la cual creo que ese trade del dolor tiene más potencial. Así que bueno, ahora vamos a entrar a la siguiente fase que va a incluir a estas empresas y luego entraremos a la robótica donde está Tesla. Me parece que también es parte del trade de IA porque muchos de sus productos lo incluyen, pero vamos a hacer énfasis en Tesla con el producto Optimus, que es robótica al alcance de la gente, es decir, que puedas tener un robot como asistente personal es algo muy poderoso. Y de último, vamos a dejar, como ya decía, a Bitcoin y las empresas de tesorería Bitcoin. Muy bien, ahora hablemos de la parte más conservadora e irónicamente, ¿no? Decir esto del portafolio, que son las empresas de IA. ¿Ok? Principal contendiente en esta carrera es Nvidia, muy conocida. Probablemente si estás viendo este video, tu computadora usa una tarjeta gráfica Nvidia. Cada vez que le consultas a ChatGPT, Grok, estás usando tarjetas de video Nvidia para esto. Entonces ya sabemos que, bueno, obviamente con su arquitectura y ecosistema CUDA, la compañía está en la punta de la lanza. Su último reporte de ingresos fue de 46 mil millones. Fíjense lo que lo comparamos con lo mejor de computación cuántica, que son 20 millones a 46 mil millones. Por eso les digo, el sector de computación cuántica es tan brutal. No, yo espero que llegue a estos niveles en 10 años. ¿Okay? Pero bueno, ya Nvidia se ha posicionado ahí, ya Nvidia tiene ese recorrido, un montón de años en el mercado, que empezó como el gaming y el PC. Ahora es innovación IA, lo puedes ver en su web, todo está centrado en esto, inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. ¿Okay? Luego, la empresa posee algunos riesgos, digamos que su valoración de ingresos versus la bolsa, el valor en bolsa es muy elevado si seguimos esa métrica que para mí ya no tiene ningún sentido valorar este mercado así. Hay quien te podría decir eso es burbuja, yo digo que no.
lo que van a ver son correcciones y vamos a estar en análisis técnico donde podemos entrar en esas correcciones, pero realmente nadie va a sacar del mapa Nvidia. El mayor riesgo que ellos tienen, entre comillas, es que surja algún competidor de la nada con algún producto tal vez de China o algo, que esto lo vimos con DeepSeek, ¿no? La IA que salió, pero luego todo eso como que se quedó en nada. Nvidia sigue siendo el líder. Y el riesgo geopolítico. Recientemente China anunció a las empresas la prohibición de comprar GPU de Nvidia. Entonces hay una guerra allí, ¿no? Y luego está el tema de Taiwán también. Entonces, el riesgo geopolítico se compra. Ahí es donde entra la clave. Cuando a los demás le da miedo eso, nosotros lo compramos porque sabemos que esta empresa es esencial. ¿Ok? Y sea que produzcan en Taiwán o en Estados Unidos, donde han anunciado inversiones poderosas, la inversión reciente que han hecho en Intel de 5.000 millones, eh, eso realmente se compra. ¿Ok? Así que no tenemos miedo de invertir. Y la verdad es que en el área de tarjetas gráficas, también si hablamos desde el punto de vista del consumidor de PC, su único rival era AMD y se ha quedado muy atrás. Entonces realmente están en la punta. Están en la punta. ¿Ok? Entonces su mayor riesgo es ese. También están ganando mucha tracción en la nube con el acuerdo de Oracle de vender o de crear el clúster con más de 27.000 nodos, lo cual también disparó las acciones de Oracle recientemente. Entonces, eso para mí, de momento, Nvidia está en el lugar correcto y posicionado. El único problema de Nvidia es el valor de sus acciones. Actualmente, vean el severo bull market en el que estamos desde el 2022. La empresa ha hecho un 3.000 y tanto por ciento. La única empresa que le ha ganado a Nvidia en rentabilidad es MicroStrategy gracias a Bitcoin. Por eso es el poder de Bitcoin, ¿no? Pero, pero Nvidia por sus propios méritos está aquí. La única zona donde yo digo que podemos hacer una colocación óptima de cara al 2030 es que tengamos alguna corrección que nos lleve por debajo de la media de 2 años. Así como ocurrió en el 22 y ha sido una oportunidad generacional de crear riqueza. Ahorita aquí se puede asignar a $177, puedes, pero es una asignación más conservadora. Es para aquellos que en el portafolio quieran tener un crecimiento moderado, porque sabemos que su rentabilidad hacia zonas superiores está casi que garantizada en el sentido de que todos estos data centers que se tienen que construir, toda la demanda por las GPU y la infraestructura viene por ellos, eso es, no cabe duda. Pero la cuestión es que nosotros, pienso yo que somos personas que estamos más que para diversificar, estamos más para asumir riesgo y crear riqueza. Entonces yo pienso que prefiero añadir más a las de computación cuántica. Yo, perfil David, que es más riesgoso, no digo que tú lo hagas, y esperar un buen dip de Nvidia que nos lleve a una oportunidad generacional. Perfecto, la compramos. Así como está Intel en este momento, oportunidad generacional sobre Nvidia y AMD. Porque fíjense que la última vez antes del 22 fue por allí por el 2020 y 2019 que hubo una oportunidad generacional de construir riqueza. Aquí hablamos de que las acciones subieron desde el fondo más bajo arriba 900% y en este último rally llevamos un 1500. Así que esa ley de que los rendimientos decrecientes son la norma no es cierto, no se aplica dependiendo del sector en el que estés. Y la I apenas está empezando. ¿Ok? Entonces yo considero que esta es la zona para comprar. ¿Ok? Fíjense que Nvidia con los años, como les digo, desde 2013 ha pasado por sus ciclos y da las oportunidades justamente por debajo de la media de 2 años. ¿Ok? Ahí es cuando tú quieres invertir y construir riqueza de cara al futuro. Así que estamos lejos de esa zona. Ahorita estaríamos hablando de 90, $70 por acción. Hay que ver qué evento podría impulsar tal vez una guerra de China invadiendo a Taiwán. Brevemente podría ser un dip tremendo acá. ¿Ok? Entonces estaremos atentos a los eventos geopolíticos. Por lo tanto, no le asigno ahorita a Nvidia más que como mecanismo compensatorio para retener más valor frente a la volatilidad. Es decir, es una apuesta más de crecimiento que, digamos, de un crecimiento moderado. ¿Ok? Entonces, esa es la situación que tenemos con Nvidia. Muy bien, ahora vamos con AMD, principal competidor de Nvidia, pues bueno, y de Intel, ¿no? De Nvidia por parte de la GPU y con Intel de la CPU. Obviamente por el lado de la CPU está más fuerte que por parte de la GPU. Nvidia es el líder indiscutible. Podemos ver que también hablan de AI ya en su web.
¿ok? Y a empresarial. Entonces vamos a analizar un poquito los fundamentales de AMD, que también están muy buenos. Y vamos a ver en el gráfico situación similar a Nvidia y dónde son los puntos óptimos para invertir. AMD también es un fuerte competidor, como ya decía. Tuvo ingresos récords de 7.7 mil millones de dólares este año, un aumento del 32%, principalmente impulsado por la serie de procesadores EPYC en servidores y Ryzen de PC. No hay mejores CPU que estos, realmente, sobre todo los EPYC para servidores y este tema es importante. Y los ingresos del segmento de centro de datos, de data centers, de 3.2 mil millones, un aumento de 14% interanual. Eso te dice a dónde va la tendencia de los data centers. Lo único que limita el crecimiento de los data centers hoy día es los recursos hídricos para refrigeración y la electricidad, la red eléctrica. Pero realmente la demanda es monstruosa y seguirá creciendo al menos por los próximos 10 años. Los aceleradores de IA MI350 se posicionan como el principal competidor de las GPU de Nvidia y que está ganando una atracción significativa en la computación de alto rendimiento, y también tiene un clúster con Oracle que juega a ambos bandos, por lo visto, de más de 27.000 nodos. ¿Ok? Igualmente posee los mismos riesgos que Nvidia, riesgo geopolítico, aunque recientemente con la prohibición de las compras de China a las empresas chinas de productos de Nvidia, AMD no tiene esa restricción, así que ya veremos cómo beneficia esto a AMD. ¿Ok? Y depende mucho de la cadena de suministro de TSMC, que es el mismo punto débil de toda la industria de semiconductores, que es Taiwán. De nuevo, si China ataca a Taiwán, compramos el dip porque los semiconductores se van a hacer más caros. ¿Ok? Si llega a haber algún shock de oferta de semiconductores, pues lo compramos, hijo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Así que el riesgo de AMD es no tenerlo. Ahora hay que hacerlo con inteligencia. Si nosotros vamos al gráfico, aunque no está tan elevado como en Nvidia, de hecho no ha pasado máximos relevantes de 2021, tuvimos lo de 2024, pero sigue como en este rango lateral. Pero no te confundas porque AMD viene con un crecimiento gigante. Ok, gigante es poco. Ok, es una empresa que ha venido creciendo con los años. Así que realmente tiene en este punto, desde digamos el 2016, un repunte importante. Es una acción que, como les digo, es como para tener una posición más conservadora. ¿Ok? Sin embargo, diría que no es momento de invertir en ella. Podríamos esperar un dip por debajo de la media de 2 años, que es lo que normalmente siempre recomiendo en este tipo de acciones tan punteras. Solo comprar dips exclusivamente con AMD. Yo creo que estas empresas están entrando en su era dorada ya final, en la que estamos en un cambio de paradigma donde son esenciales. Okay, ya no estamos hablando de un lujo como el gaming, ya no estamos hablando de cosas de ese tipo. Estamos hablando de un uso intensivo de CPU para ella empresarial. Entonces yo creo que esto es una era, desbloquea una era de demanda sin precedentes para estas empresas. ¿Okay? Solo queda ver cuál va a ganar. De momento Nvidia va adelante en la carrera, por eso sus acciones llevan un gráfico mucho mejor, pero no implica que AMD tenga sus momentos explosivos al alza también. Si a mí me preguntan, y buscando mi perfil de riesgo, yo apostaría en este momento por Intel a la reestructuración dolorosa y de alto riesgo de Intel. ¿Por qué? Porque está en un fondo, hay mucha negatividad y ya vamos a pasar a hablar de Intel y qué es lo que está pasando con esta compañía. Muy bien, llegamos a mi caballo favorito, Intel. Y vean de nuevo la publicidad AI. ¿Ok? Ya las tres principales empresas de semiconductores te hablan de AI. Ahora recientemente con esta inversión de Nvidia, el gobierno de Estados Unidos inyectándole también. Entonces algo está interesante con Intel y además tiene el gráfico con mayor potencial que hemos venido analizando durante los últimos meses. Los que me han seguido sabían que hemos tenido una movida muy importante, ya la vamos a explicar en análisis técnico, porque está de grado de inversión Intel en este punto a diferencia de Nvidia y AMD. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con los fundamentales de Intel y qué es lo que está ocurriendo? Número uno, este gigante está tratando de recuperar su liderazgo, que lo ha perdido en los dos ámbitos, GPU y CPU,
Los resultados de este año 2025 han sido mixtos, tuvo ingresos de 12.000, casi 13.000 millones de dólares, superando las expectativas, y tuvo una pérdida neta ajustada de 441 millones, nada grave, realmente, por debajo de las previsiones. Y el segmento central es el de datos de IA, que tuvo los ingresos de 3.9 mil millones o un aumento del 4% interanual. ¿Dónde está el tema de la reestructuración de Intel? Ellos quieren convertirse en una especie de servicio de Foundry Service para competir con TSMC en la creación de chips. Esto para revitalizar y ofrecer este servicio que requiere muchos años. Eso no se construye de un día para otro. Requiere muchos años y inversión de capital intenso. ¿Okay? Los riesgos que tiene ahorita Intel es que la parte del Foundry todavía no está trayendo clientes, está por detrás de TSMC, ¿ok? Pero Intel no está sola, como te digo, tiene el apoyo de gigantes por detrás, Nvidia, el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el riesgo de ejecución es que no logre finalmente que la Foundry despegue. Entonces, es el riesgo que tiene. Entonces, por eso digo, bueno, tiene un mayor riesgo que las otras. El gráfico luce peor, me gusta más. Irónicamente, yo creo que lo peor ya pasó. Creo que Intel va a levantar cabeza de esta situación y le va a ir bien en el futuro de cara a estos 10 años. ¿Ok? Sobre todo este partnership de Nvidia inyectándole dinero a Intel. Por algo será, gente. Yo no creo que Jensen Huang quiera perder, creo que se llama así, quiera perder 5 mil millones de dólares en esta empresa. ¿Ok? Y no creo que tampoco el gobierno de Estados Unidos la vaya a dejar caer. Entonces, sí, al menos a nivel bursátil, yo creo y espero un repunte. Que si buscamos, este es el mejor gráfico, porque vemos varias cosas en la estructura que nos indicaban la oportunidad. Primero teníamos un gap acá. Para los que han seguido mi trabajo saben que estos son espacios o huecos que se abren en la cotización por movimientos inesperados fuera de mercado, ¿ok? Y que normalmente, una vez que se quedan abiertos, buscan de ser cerrados de nuevo más adelante con el precio, como ha ocurrido acá, que finalmente la cotización termina cerrando el gap. Actualmente se ha abierto otro muy grande, desde los 25 a los 30 dólares, y ya se está llenando. Entonces yo espero que Intel corrija de nuevo hacia esta zona y lo cierre. Todo lo que tú compres dentro del cono invertido de cara a los 10 años es oportunidad. Por eso prefiero asignar aquí, aunque tengo el riesgo de la reestructuración, tengo el riesgo de la Foundry. Digo, bueno, lo entiendo, lo sopeso y asumo el riesgo, porque el potencial beneficio de que todo le salga bien a Intel es que su gráfico ha estado en bear market a diferencia de bull market de AMD y Nvidia. Por lo tanto, tiene mucho que ponerse al día y buscar precios mínimos a como estaba en su cotización en 2020-2021 sobre 70 dólares. Entonces, dentro del núcleo de apuestas conservadoras de AI, Intel sería la más arriesgada y que a la vez es conservadora en comparación con las computadoras cuánticas. Entonces yo creo que los semiconductores, podríamos añadir esta, principalmente esperar oportunidades estratégicas en Nvidia y AMD debajo de la media de 2 años, pero esta está de compra ya, y añadirla al portafolio de computación cuántica porque yo quiero máximo retorno, quiero maximizar retornos. ¿Okay? Yo busco el perfil de riesgo más alto para mí. ¿Okay? Entonces Intel en ese sentido creo que cumple todas las papeletas. Entonces de momento esperamos una corrección, punto de entrada, todo lo que sea el gap, y esperamos. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos con Tesla. Dentro del marco de este análisis, no vamos a incluir a Tesla como una empresa de autos. No es una automotriz. Es una empresa de AI. ¿Ok? Y de robótica. Entonces lo vamos a incluir en el portafolio de AI. Junto a Intel me parece que es la apuesta más lógica. ¿Ok? Sobre todo que está ahorita en punto de inversión. Cuando veamos el gráfico ya van a ver por qué. Pero bueno, ¿cuál es el reencuadre que tenemos que hacerle a Tesla? Ok, primero que nada, es una empresa de AI donde el negocio automotriz sirve para qué? Para recopilar datos y el despliegue y desplegar hardware que verdaderamente sus intenciones o su impulso es recopilar información para el sistema de conducción autónomo. ¿Ok? O sea, básicamente Tesla está aprendiendo de los conductores que compran un Tesla. Y luego tenemos el robot Optimus, que es donde yo creo que está su máximo potencial, junto a la infraestructura de supercomputación de AI que todo esto requiere. ¿Ok? Entonces, para mí, el producto estrella va a ser el Optimus, que podrá, según Elon Musk, costar en Estados Unidos unos 20, 30 mil dólares, un robot, y que va a tener muchas funciones muy interesantes. Yo creo que eso va a ser un producto, una bomba. ¿Ok? Yo creo que va a haber una demanda tremenda por ese robot.
¿Ok? Entonces por ahí donde yo veo que las acciones van a tener un ciclo, un nuevo empuje alcista, pero anticipado. Es decir, el mercado compra el rumor, vende la noticia. Cuando estemos, ya lo vamos a ver en el gráfico porque ya se está anticipando el siguiente movimiento alcista de Tesla. Este producto, si en verdad cumple lo que promete, va a ser genial. Ahora, como negocio automotriz, las cosas no están muy buenas para Tesla, ya que mostró debilidad en este último año con los ingresos, cayendo un 16% los ingresos a unos 16.600 millones de dólares. ¿Ok? Así que, y entregando un margen de 384.000 vehículos, que eran 13% menos de lo esperado. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que no nos vamos a centrar en el producto Tesla Auto, sino el producto Tesla Robot y conducción autónoma. Entonces, yo creo que ahí entra como esa apuesta de alto nivel que tenemos que considerar. Si vamos al gráfico de Tesla, hoy por hoy tenemos un pequeño gap aquí en $400, es decir, entre 420 y $400 está invertible, no pasa nada. Lo interesante es ver cómo funciona la acción. Si yo te muestro gráfico mensual de Tesla, ¿ok? Colocamos la media de 2 años. Usted podrá notar lo siguiente, un patrón cíclico muy predictivo en Tesla, en la cual, espero yo, haga su siguiente movimiento. Porque primero que nada, consolida y luego rompe al alza. Ahorita tenemos el mismo periodo de consolidación. Previamente tuvimos este otro. Y luego pasa muchos años en lateral. Es lo que hemos venido viendo. ¿Okay? Entonces ya el precio, vean que está a punto aquí de salir de la zona rectangular y moverse y moverse. Ahora yo espero que este fractal anterior nos dé la guía, ¿ok? Del siguiente impulso de Tesla hacia la zona. Bueno, ya ustedes, cada quien júzguelo, pero bueno, podría marcar hasta $13.000 la acción. Yo que creo que van a hacer un split en algún punto y nunca llega a esas valoraciones, pero bueno, si tomamos la media de 2 años como target indicativo de ciclos, nos habla de $1.200. Yo creo que el robot Optimus vaya a convertir a Elon en el primer trillonario. Sí, ya va por $400.000 millones su fortuna personal. La empresa Tesla también tiene una valoración astronómica y esto solo comienza. Entonces yo creo que sí. Para esta zona, este rango, $2.000, $3.000, $4.000 la acción, vendrá el split y bueno, ya veremos en qué precio quedan, pero ya les digo que viene por lo menos mínimo malo 10x para esta acción, como malo. ¿Ok? Entonces, junto a Intel, son los dos caballos ganadores para mí de ella y robótica, sinceramente. Y Nvidia compra táctica en el momento que vamos a un dip importante. Y AMD como opción, vamos a decir que neutralice un poco la volatilidad y sea más estable en el portafolio. Muy bien, gente, ahora entramos en la etapa más interesante que tiene que ver con Bitcoin y la tesorería Bitcoin. Sobre Bitcoin, ya en este portafolio, los que me siguen por mucho tiempo lo hemos comentado, considero que como es el trade de la devaluación y del paradigma del cambio financiero, la única moneda viable del futuro, ¿ok? El almacén de valor definitivo sin competencia, el portafolio, en mi opinión, debe estar constituido un 80% de Bitcoin, que ya es el trade ganador, el trade que debemos, de hecho, tomar en cuenta en el siguiente análisis como un trade que va a llevar a Bitcoin 10x en los próximos 5 a 10 años, es decir, a $1.000.000. ¿Okay? La misma fuerza que movió Bitcoin cuando empecé a hablar de él a $1.000, cuando estaba en esa época, en ese precio, $1.000, $2.000, y lo movió a 10.000, y que después de 10.000 lo ha movido hasta 100.000 en este punto, es la misma que de 100.000 lo va a mover a 1.000.000. 95% del Bitcoin del mundo ha sido minado, sin embargo, 95% de las personas del mundo no tienen Bitcoin. Y hablamos de una escasez absoluta, o sea, Bitcoin es un absoluto monstruo, ¿ok? Entonces, de hecho, una persona que solamente tenga Bitcoin va a estar bien, ¿ok? Desde mi punto de vista. Pero sin embargo, al hacer este portafolio 80-20, 80% Bitcoin, 20% asignamos a todo lo que estamos explicando acá, vamos a tomar en cuenta como base el hecho hipotético, vamos a decirle hipotético o especulativo, de que Bitcoin va a cotizar sobre el $1.000.000 en algún periodo entre el 2030 y 2035. Entonces entramos a lo más interesante, que es microestrategia. ¿Okay? Hay varias métricas que podemos entender de esta empresa. Vamos a analizar también su gráfico para ver en qué punto se encuentra. Pero sabemos que es la principal compañía del mundo
con 638.000 bitcoins. Asumamos varias cosas de MSTR. Número uno, si MSTR dejara su cuenta de Bitcoin como está, tendríamos que si Bitcoin llegara al $1.000.000, el valor por acción debería de subir por el NAV en $2.300, $3.000. ¿Okay? Simplemente si ellos se quedaran holdeando el Bitcoin sin comprar más. Aproximadamente sus obligaciones estarían por $10.000 millones. Por lo tanto, eso sería bastante interesante porque el balance sheet de la empresa crecería hasta $638.000 millones. ¿Okay? O sea, su relación deuda Bitcoin evidentemente es irrisoria. Ellos podrían pagar toda esa deuda sin ningún problema. Así que bueno, el core de la estabilidad de MSTR es que debemos ver el valor fundamental, no en el NAV, esto ya lo he explicado mucho, sino ver el Bitcoin por acción. Ahora que hago la aclaratoria de nuevo para quienes no lo han entendido en dos áreas. Uno, el Bitcoin por acción no es que tú puedas redimir acciones por Bitcoin. El Bitcoin por acción es un activo de tesorería de MSTR. A ti como inversor en una acción, lo que te interesa es que la tesorería de la empresa, sus ingresos, todo lo que sea de valor, crezca en el tiempo. Eso es lo que quiere decir, o para mí lo que más importa como Bitcoin por acción es que tenemos más Bitcoin en la tesorería. Y mientras más Bitcoin hay en la tesorería de la empresa, por ende, apreciación de Bitcoin implica que MSTR va a valer mucho más. Por algo es más volátil y ha subido más que Nvidia la acción. ¿Ok? Ese es el primer punto. Segundo punto, sin importar el bear market que podamos tener, legalmente toda la deuda convertible de MSTR y sus obligaciones no están respaldados por el Bitcoin de la empresa. No hay liquidación de Bitcoin por parte de Saylor. No está obligado a liquidar ningún Bitcoin. Por favor, ¿ok? Tengamos en cuenta esto porque esto no es un trade como cualquier otro. Entonces, si hacemos varias métricas, la primera, se mantienen en los 638.000 bitcoins. Ya sabemos que en 10 años, pues evidentemente van a tener un precio por acción de $2.000 a $3.000 sin hacer nada más. Asumamos de manera conservadora, porque yo he explicado en mis videos públicos que yo espero que MSTR al ritmo que va tenga 1.000.000 de bitcoins en 2026. O un poco más allá, pero creo que va a estar llegando a esa cifra. Pero asumamos que en realidad, mira, hasta el 2030 acumulan 800.000 BTC. ¿Ok? Digamos que, pues, esa es la proyección. Entonces, bueno, lo que tendríamos que analizar es ¿qué ingresos tiene MSTR? Pues bueno, ellos tienen un flujo de caja de su negocio de software de 500, 400 millones de dólares estable año con año. Por lo tanto, sí tienen ingresos aparte del tema de Bitcoin. Y por supuesto, Bitcoin es como dice Saylor, ese reactor nuclear que los está haciendo crecer de esta manera, ¿no? Entonces, evidentemente, con una valoración de 800.000 Bitcoins a $1.000.000, estamos hablando de unos 800.000 millones la empresa como valor de esa tesorería. Entonces la proyección del NAV es tremenda, quitando la deuda, estaremos hablando de un NAV resultante de más de 700.000 a 790.000 millones de dólares. Con lo cual, si nosotros vamos al gráfico, actualmente comprar MSTR a 340 es un error de redondeo. ¿Pueden haber precios más profundos o más altos en este rango? Puede, ya yo he hecho muchos análisis técnicos que podríamos consultar en detalle. Pero bueno, aquí esencialmente lo que te digo es que el potencial de crecimiento de Bitcoin desde 100.000 a 1.000.000 es 10x, por lo tanto MSTR debe hacer mucho más, es más volátil. Fíjese que en el mismo tiempo que MSTR ha subido hasta su máximo haciendo 3.800% de rentabilidad, un poco más, casi 4.000, Bitcoin ha subido un 600%. ¿Ok? Entonces, si Bitcoin se dispara al $1.000.000, ¿a dónde cree usted que va a ir las acciones? Entonces, podemos verlo por toda la métrica que tú quieras, por el NAV, por el Bitcoin por acción, por la volatilidad de MSTR, con compras bastante modestas de Saylor, o dejando incluso el escenario de que se quedan con la deuda actual, siguen cobrando sus 500 millones de dólares al año y Bitcoin llega al $1.000.000 eventualmente. La compañía tiene que crecer sí o sí en valor de tesorería en los próximos 10 años. Sí o sí. ¿Ok? Por supuesto, este trade ya es bastante grande, ha crecido mucho. Por ejemplo, las mineras Mara o Riot te pueden dar más crecimiento porcentual. Pero MSTR todavía es un titán. Este añadiría un poco más de estabilidad al portafolio, pienso yo.
que las mineras de Bitcoin. Es una apuesta más conservadora, aunque tenga ese nivel tan tremendo de upside. Pero como yo estoy siendo conservador para no meterle FOMO a nadie, yo espero las acciones de MSTR estar entre 2.200 a 5.800 dólares en los próximos años. Eso nos sitúa 1.000, 1.500%, depende cómo lo veas. ¿Ok? Hoy por hoy las acciones están en 340 dólares, están al alcance de la mayoría de bolsillos de personas que pueden invertir. Entonces podemos colocar en el portafolio una porción de MSTR. Bien, ahora mi sector favorito son las mineras de Bitcoin por ese potencial extremo volátil que tienen, mayor riesgo. Ya ustedes saben que mi perfil es ese. ¿Okay? Entonces hablamos de Mara y Riot. Vamos a empezar con Mara. Recientemente cotiza a 18 dólares la acción. Y nos ha cerrado un gap que, bueno, casi lo ha cerrado completamente, que teníamos ya previsto que esto ocurriera. Los que han seguido los análisis lo saben. Y tenemos un primer target a 30 dólares. Ahora, estos son minucias en comparación a lo que puede dar Mara. Ok, esto es solamente un target que espero yo se alcance a fin de año tranquilamente. ¿Qué pasa con Mara y el modelo de negocio de esta empresa? Pues bueno, básicamente su negocio es la minería de Bitcoin, ¿ok? Donde están muy bien posicionados. Mara tenía ya unos 52.000 Bitcoins en balance y hasta agosto del 25 han producido unos 705 Bitcoins con una tasa hash de 59.4 exahashes y sus costos de energía son muy competitivos. Sabemos que el negocio de la minería tiene que ver con esto. ¿Ok? Entonces, Mara, básicamente, analizando su potencial de crecimiento en el balance de Bitcoin, alcanzando el $1.000.000, más su negocio de minería, más con sus objetivos que ellos pretenden alcanzar, estamos hablando de que la capitalización de estas empresas va a subir muchísimo. De hecho, yo esperaría que Mara pudiera ser un 39x. ¿Ok? Entre 39 a 50x. Estamos hablando de una valoración realmente extrema desde los niveles actuales. ¿Ok? Si nosotros vemos el gráfico de Mara a muy largo plazo, apenas está despegando y no ha mostrado su verdadero potencial de largo plazo. ¿Ok? Entonces, yo espero que este target sobre la media de 2 años se alcance. Y de acá a 10 años, 5, 10 años, yo creo que más rápido que tarde va a ser esto. De acá a los próximos 5 años veamos un 39x en el precio. Eso sería una movida equivalente a decir más o menos unos 760 a 800 dólares por acción en la minera. Ya en el pasado Mara ha tenido rentabilidades extremas, no es la primera vez, fíjense, de 2020 al 21 hizo 23.000%. O sea que lo que yo estoy planteando es un escenario conservador. Además, piensen que hoy por hoy Bitcoin a 100, casi 20.000 dólares aquí y Mara a 18, cuando en el último pico estuvo a 69.000 el Bitcoin y Mara estaba a 86 dólares. Es decir, que tenemos un mayor valor fundamental en este punto, solo por el valor de Bitcoin actual, por el aumento del Bitcoin en la tesorería de la empresa y el aumento del valor de negocio de la minería de Bitcoin, producto de la apreciación del propio Bitcoin. Entonces, esto es solo una cuestión de tiempo antes de que esto estalle de manera importante. Por supuesto, no va a llegar de un golpe ahí, no va a venir sin baches, sin riesgos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es comprar nuestra acción de Mara y transferirla a nuestra cuenta de efectivo, como explico en el tutorial más adelante, para evitar riesgos de liquidación y de ningún tipo de problema a largo plazo. Y con una porción diferente, separada de capital, podemos hacer trading y ya buscar entonces de generar mejores retornos a más corto plazo. Pero bueno, esencialmente esos son los números que dicta que Mara puede hacer este resultado. Bien, ahora vamos con Riot, también una de las favoritas. Diríamos lo siguiente. Riot se encuentra ahorita a unos 18 dólares. Okay. A nivel fundamental, hasta ahora en agosto del 25 produjo 477 bitcoins y tenía casi en balance 20.000. De momento tiene una tasa desplegada hash de 36.4 exahashes, okay, lo cual es bastante grande. Haciendo un análisis similar al de Mara, okay, tomando en la valoración del balance sheet de la empresa, okay, que podría alcanzar, si Bitcoin llega al $1.000.000 en los próximos años, una valoración de capitalización de mercado de 210.000 millones de dólares, tomando en cuenta que su capitalización actual es unos 6.500. ¿Okay? Estamos hablando de una revalorización por múltiplo de 32
X aproximadamente. Entonces también Rayo tiene otro tema que están diversificando negocios de data center, por lo cual ese también puede ser otra fuente de diversificación de ingresos. Rayo también históricamente ha tenido subidones repentinos, okay, como por ejemplo el último tuvimos 15.000%. En este momento el gráfico luce muy bien, pareciera que está a punto de despegar. Si hacemos la proyección a los próximos 10 años, ese 32X nos coloca en una subida de 3.200% aproximadamente por la zona de 500 a 600 dólares como objetivo. A más corto plazo, mismo análisis que con Mara, la acción debería llegar a 52 o incluso 94. ¿Por qué? Porque en su último pico, que tenían menos Bitcoin, okay, en el balance, y Bitcoin costaba casi la mitad de lo que vale hoy, Riot cotizaba a 80 dólares. Hoy por hoy entonces su valor fundamental es mayor. Tienen más Bitcoin, tienen un nuevo negocio de data center, ¿ok? Y el Bitcoin está mucho más caro que en aquella oportunidad. Entonces esto es análisis fundamental. El valor fundamental de la acción es muy alto versus el precio que refleja. Por lo tanto, podemos afirmar que esta inversión, que se ve muy sólida en este momento, está a punto de despegar, es la opción, digamos, entre Mara y Riot, las más volátiles del grupo de tesorería de Bitcoin. Por supuesto que hay más empresas, tenemos Metaplanet, Smart Web Company, son muchísimas. Yo me quedo con los nombres más grandes, con los nombres más estables, que ya tienen cierta trayectoria como para un portafolio de 5 a 10 años. No significa que no se pueda especular con lo otro, pero me parece de más alto riesgo incluso. Entonces yo considero que estas son empresas ya tienen un recorrido, están consolidados y tienen un compromiso muy serio con Bitcoin, porque las mineras de hecho tienen un riesgo mayor que la mayoría de empresas o de individuos que están en la red, ¿ok? Tienen más capital intensivamente trabajando por minar en un negocio extremadamente difícil como la minería, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, bueno, hemos encontrado el equilibrio, digamos, en nuestro portafolio. Ahora, mis recomendaciones finales para dicho portafolio serían básicamente las siguientes. Como yo explicaba, el 80% de nuestro portafolio con que esté en Bitcoin está protegido porque es el trade de la devaluación, el trade que va a ser de los más importantes por el cambio de paradigma que representa, el pinchazo de la deuda pública, la espiral de la deuda que estamos viviendo. Todo este tema de cara a 2030 va a ser muy grave. Así que yo creo que, y ese imbalance tremendo entre la cantidad de Bitcoin minados y la cantidad de gente que no lo posee y lo necesita, es claro que hará que haya un shock de suministro importante en el precio, en la cantidad de Bitcoin flotante y en el precio que vamos a ver. ¿Okay? Entonces ya por ahí tenemos ese aspecto claramente caballo ganador Bitcoin. Evitamos otro tipo de almacenes de valores como el fiat en caso del dólar o el oro porque no vale la pena diversificarse en esto. Incluso un portafolio Bitcoin dólar es más efectivo que tener Bitcoin oro dólar, ¿ok? Porque el oro realmente no te va a ofrecer una rentabilidad tan buena como Bitcoin y tampoco te ofrece una ventaja que tú digas que sea más práctico o conveniente tener oro por ninguna razón. Entonces con tener dólares superas al resto de monedas fiduciarias del mundo y lo puedes usar en cualquier parte por ser la moneda de reserva mundial. Así que tiene más sentido hacer un portafolio Bitcoin USD o USDT. ¿Okay? Entonces en este caso 80%. Ahora tenemos un 20% de recursos que asignar. ¿Okay? Tenemos un 20% de recursos que asignar. Es el que vamos a dividir en tres tipos de portafolio, que puede ser, bueno, de mayor riesgo, riesgo moderado y conservador, o de mayor agresividad, balanceado y conservador, como lo quieras ver. Entonces ya apartando ese 80% ganador, ¿por qué querríamos hacer esta movida hacia ese otro 20%? Porque es una forma de concentrar riqueza de tal manera que las acciones más pequeñas puedan generar rentabilidades porcentuales que superen el crecimiento de Bitcoin. Así como se invertía en altcoins con la tesis de que generaban más Bitcoin, pues bueno, el propósito de ese 20% es que cuando realmente esos sectores despeguen, aumente tanto de valor el portafolio de 20% que supere o iguale el valor del portafolio de 80%. ¿Okay? Y de esa manera le estamos ganando la carrera, digamos, estamos ganando una carrera a largo plazo por construir riqueza y acumular más Bitcoin. ¿Okay? Además de que tiene todo el sentido del mundo hacer esta pequeña diversificación, porcentualmente el 20%, en evidentemente sectores que van a ser parte
de un crecimiento exponencial y de un cambio de paradigma. No podemos quedarnos exclusivamente 100% en Bitcoin, pienso yo. Creo que con este 20% también mitigamos muchísimo por el potencial de revalorización que tienen estas empresas cualquier riesgo que nos pueda dar el portafolio de 80% de Bitcoin. Supongamos que Bitcoin entra en un bear market, probablemente esté descorrelacionado de las acciones de computación cuántica, de robótica y de IA. Entonces, si algo pierde en valor el portafolio de Bitcoin y mineras, podemos compensarlo con computación cuántica y otras cosas. Y de esa manera estamos diversificando también un poco de riesgo, pero no una diversificación que te garantice una pérdida como poner 5 o 7% en oro. Estamos hablando de una diversificación lógica que te puede llevar a tener unas rentabilidades tremendas que superen incluso el valor inicial de la inversión más conservadora que es Bitcoin. Ahora, yendo al grano, diríamos que en un portafolio agresivo, la mayor asignación se la daríamos a las computadoras cuánticas. ¿Ok? ¿Cómo medimos el riesgo en IonQ, Rigetti y QBTS? Yo particularmente le asigno en la misma proporción a las tres. ¿Ok? Le asigno proporcionalmente lo mismo. Y de las tres, con que fallen dos, pero gane una, estoy tranquilo porque sé que la que gane va a ser un crecimiento bestial. Entonces, ¿cómo configuramos un portafolio más agresivo? Pues en total podríamos asignar un 30%, ok, estamos hablando del 20%, no del 80% que tenemos en Bitcoin, estamos hablando de ese 20% restante, lo vamos a subdividir, ¿verdad? Entonces, de ese 20%, en el portafolio agresivo, un 30% iría a computación cuántica, yo lo distribuiría equitativamente entre las tres, ¿ok? Un 40% se puede colocar en MSTR, Mara o Riot. Yo asignaría más a Mara y Riot, porque total estoy asignando riesgo, entonces buscaría más optimizar ingresos más violentamente por Mara y Riot y asignaría menos a MSTR. De ese 40%, digamos que podríamos asignar un 15% a Riot, un 15% a Mara y un 10% a MSTR. Ese sería mi criterio. ¿Ok? Y como, digamos, la parte más tranquila de ese portafolio, asignaríamos finalmente un 30% entre Nvidia, AMD e Intel. Yo particularmente asignaría lo menos posible a AMD y apostaría más por la reestructuración y el problema que tiene Intel. ¿Okay? Asignaría más a Intel y a Nvidia solo asignaría estratégicamente. Este perfil, en teoría, sería el de máximo alfa, máximo riesgo, ¿ok? Sobre todo con las cuánticas y las mineras de Bitcoin rompiéndola muy fuerte, ¿ok? Entonces, ese sería el balance del primer portafolio más agresivo. Ahora busquemos uno conservador o medio. Entonces, si vamos al conservador, diríamos que la mayor asignación la haríamos al sector de IA, ¿ok? En este caso puede ser 45, casi 50% entre Nvidia, AMD e Intel. ¿Ok? Obviamente, como este es un portafolio balanceado, añadiríamos más a Nvidia y probablemente a AMD y menos a Intel porque queremos menos riesgo. ¿Ok? Luego, en segundo lugar, asignaríamos entre un 35-40%, ya tú lo verás, a las mineras Mara, Riot o MSTR. En este grupo asignaríamos más a MSTR, que sería más estable, y menos a las mineras. Ya estamos hablando, si es un 35%, podría ser un 15% MSTR, 10% Mara, 10% Riot. ¿Ok? Y obviamente, como es un crecimiento moderado, el menor porcentaje lo haríamos a la computación cuántica con un 20%. ¿Ok? Aquí de los tres nombres, el más estable sería IonQ por sus alianzas ya con gobiernos. Entonces podríamos asignar un 10% a IonQ, o como tú lo veas, y probablemente un 5% a RGTI, 5% a QBTS. ¿Ok? Entonces, aquí estaremos apostando a un crecimiento moderado con IA como mayor peso, MSTR por la beta de BTC, Mara y Riot menor peso y obviamente absolutamente menor peso en computación cuántica. ¿Okay? Luego tendríamos el perfil conservador. En este perfil conservador, de nuevo, la IA es el ganador. Pondríamos las tres acciones Nvidia, AMD, Intel en un 60 o 70% de peso en este portafolio, ¿no? Y principalmente la acción Nvidia sería entre un 35 y un 40%,
AMD un 15% e Intel obviamente, que es la más riesgosa, 10%. ¿Ok? Entonces ya ahí cambia bastante, sería un portafolio que va a crecer, pero a un ritmo que va a estar por encima de la inflación, va a permitir construir riqueza y estás apostando por empresas ya consolidadas en el tiempo. ¿Okay? La mayor riesgosa ahí es Intel y yo creo que le va a ir bien. Luego, si vamos a la parte de Bitcoin, ya ese portafolio sería de un 25% y misma estrategia, MSTR al que más vas a asignar, 10% probablemente o 15%, Riot y Mara respectivamente 8 o 7% cada uno. ¿Okay? Así que, y finalizando, el cuántico sería un 15% del total de este portafolio. Misma metodología, asignamos un poco más a Ion Q, 7-8%, RGTI 4%, QBTS 4%. Entonces, esto sería un portafolio con 3 perfiles. Yo, David, obviamente voy por el agresivo. Ya ustedes me conocen a mí. Las normas para operar esto, lo ideal sería, como les digo, transferir estas acciones que van a estar en los portafolios de manera pasiva a la cuenta en efectivo de Coinfury, como explico a continuación en el tutorial. Y luego mantener una cuenta separada para hacer trading, porque eso lo separa la aplicación. Tenemos la cuenta de trading y la cuenta en efectivo. Entonces en la cuenta de trading sí le hacemos oportunidades específicas. ¿Por qué? Porque maximizamos mucho con el poder de trading, aunque asumimos más riesgos también, pero maximizamos mucho y podemos hacer hedging. Si preveemos que viene un bear market, tú tienes tus acciones en la cuenta de efectivo y te puedes poner short en todos estos nombres y hacer que la caída compense, ¿verdad? Porque estás en corto, compense la caída de valor del portafolio y con esas ganancias recomprar más acciones para tu portafolio principal de acciones en efectivo, ¿no? Entonces, esto obviamente no tienes por qué digerirlo ni entenderlo todo hoy, simplemente te estoy dando una clave, ¿ok? Para que veas cómo funciona y cómo creo yo que este portafolio puede dar esas rentabilidades. Como ya digo, yo espero que la computación cuántica haga ese 100x. Mineras y empresas basadas en tesorería de BTC deben estar entre 30 y 40x. ¿Okay? Y la IA con nombres tan grandes como Nvidia, AMD, Intel, por lo menos sus 10-20x también pueden hacer. ¿Okay? Pero esto es un periodo 10 años. En 10 años van a pasar muchas cosas. Esto es una nueva etapa en la que yo también voy a acompañarlos a ustedes en este cambio de paradigma. Ya navegamos Bitcoin desde $1,000 a 100,000. Ahora queda la etapa más conservadora de Bitcoin, que es de 100,000 a 1,000,000. Irónicamente, es la etapa más tranquila de todo este ciclo extremo que hemos vivido. Ya Bitcoin nos llevó a buen puerto y nos seguirá cuidando en el camino. Por eso la asignación es 80% allí. Y ahora podemos innovar y exponernos a un nuevo mercado y darnos una oportunidad, darle, como decir, con nitro al portafolio de Bitcoin, asignando un 20% en total a estas opciones. En el amplio espectro de todas las cosas que hay para invertir, tenemos bonos, commodities, tecnología, criptomonedas. Me he centrado en lo que creo yo que tiene más potencial y que entrega más valor en el mundo real versus la promesa. ¿Okay? Por ejemplo, si compramos altcoins, pueden hacer retornos porcentualmente mayores, pero la promesa versus lo que entregan en el mundo real hay un diferencial muy grande. Prometen mucho y no entregan nada. Entonces, ahí hay una gran dilución de tokens, una inflación perpetua de monedas. Entonces, yo creo que el ciclo de altcoins es un tema muy complicado. Ya está muy diluido. ¿Okay? Luego, si hablamos de commodities, también es un tema como el oro, la plata. Ciertas cosas como el uranio pueden tener buen resultado, dependerá. Pero veo que es apostar a un sector que va muy lento, es un sector que también es muy geopolíticamente inestable, por eso no me gusta. En cambio, este sector, y bueno, aquí hago un paréntesis, no toco ni armamentos, ni genética, ni medicina, nada de esas cosas no me parecen éticos, ¿ok? Y este sector de tecnología me parece que el que nos trae más oportunidad, el que nos trae un cambio positivo, el que nos trae, digamos, una revolución, un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, por eso quiero estar invertido más en esta zona, tener toda mi atención en esto. ¿Okay? Así que bueno, ya veremos qué oportunidades vienen en el camino con estos cambios. Yo igual voy a estar monitoreando esto y bueno, esta es la nueva etapa que se abre, ¿ok? Para nosotros adentrarnos en esta nueva aventura.
Muy bien, gente, acá vamos a comenzar con lo más sencillo, que es registrarnos en la aplicación. Te he dejado un link en la descripción de este video, o puedes usar este código QR para bajar la app. Como lo ves acá, lo estoy usando en un emulador, de Android, donde te lo muestro cómo se vería en el teléfono. Y acá tenemos la versión web de la app. Una vez que hagas clic en el enlace o uses el código QR, te va a aparecer esta pantalla en la cual, al darle al link registrarte, vas a tener esa opción. Y además recuerda que al introducir el código David, como lo indica allí, te llevas de regalo fracciones de Bitcoin ETH o de acciones. Si nos dirigimos acá al emulador, bueno, con deslizarlo entre las diferentes pantallas, veremos lo que nos presenta la app por primera vez. Nos dice: opera e invierte sin comisiones ni tarifas de préstamo a precio spot en tiempo real. Elige entre más de 1900 activos, incluyendo acciones, ETF, futuro, materias primas e índices y pares de divisas. Y ya daríamos entonces a empezar el proceso. Una advertencia importante, gente, es que no hagan esto desde Estados Unidos porque no está permitido usar la app allí, y no utilicen VPN para esto, porque los van a detectar y les van a cerrar la cuenta. Entonces, bueno, el mismo procedimiento, lo primero que haríamos es buscar de iniciar sesión o registrarse, y vamos a introducir un número de teléfono en la aplicación. Una vez hemos introducido el número de teléfono, le damos siguiente, terminamos acá este captcha, introducimos el código que va a llegar por teléfono. Está. Luego vamos a registrar un correo. Lo siguiente, creamos una contraseña. Terminamos de crear la contraseña, ponemos nuestros datos. En esta parte es importante porque introducimos el código de invitación. Ponemos David. Y aceptas y confirmas las condiciones de la app. Entonces podemos ya tener acceso, obviamente, a la interfase de la app. Entonces, lo primero que vamos a notar y los cambios que tenemos es que ahora tenemos lo que se llama la cuenta de efectivo, la cuenta de trading. Esto siempre se queda así, pero cambiamos acá el nombre a cuenta en efectivo, y luego tenemos lo que es poder de trading. ¿Qué es lo interesante? Que ahora con QuantFury podemos añadir en la cuenta de efectivo, aparte que podemos depositar con USDT, Bitcoin o con dólares, puede ser pounds o euros, dependiendo de donde te encuentres. Y con criptomonedas tenemos varias opciones para fondear. También tienes la opción de que vas a poder transferir las acciones de la cuenta de trading a la cuenta en efectivo en spot. Es decir, que ya no será un trade que hagamos acá, sino que vas a tener efectivamente la posesión de las acciones en la cuenta de efectivo, y es lo más importante que te voy a enseñar en este tutorial el día de hoy. Adicionalmente, como puedes ver, por haber introducido el código David, te asignan una recompensa. En este caso han sido cerca de unos $20 en BTC. Entonces ese ya es un beneficio con el que empezamos ganando en la app. Luego, bueno, tenemos una serie de consideraciones. Podemos configurar. Y aquí tenemos que definir en modo de trading. Recomiendo pasarlo de nominal a fraccional. Lo que nos permite el modo fraccional es comprar o vender acciones, ETF y contratos de futuros de materias primas en su valor equivalente a dólares, lo que tengas disponible en la cuenta, y no en nominal, que simplemente sería el valor total de la acción. Entonces aquí podemos invertir por fracciones. Eso creo que es bastante útil. Tenemos el centro de ayuda, muy importante. Cualquier problema que tengamos, contactar al soporte, trabaja en español y responden muy rápido. Así que cualquier problema que puedan tener con la app, se dirigen acá, y la verdad es que es uno de los mejores soportes que he visto en cualquier tipo de aplicación de esta naturaleza en internet. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es cargar con un saldo la cuenta de efectivo. Luego definir la cuenta, cuánto vamos a transferir de la cuenta de efectivo a la cuenta de trading para empezar nuestras operaciones. Y ahí también vamos a poder definir lo que es el poder de trading, que es las tarifas o vamos a decir el préstamo que nos puede hacer QuantFury, o el apalancamiento para operar en la aplicación. Entonces lo primero es fondear la cuenta. En este caso yo voy a tener ya una cuenta prefondeada para mostrar este tutorial, así que ya ahí vamos a ir explicando todo lo que tienes que saber para transferir también las acciones, hacer trading con ellas, o transferir las acciones a la cuenta en efectivo. Muy bien, ya que tenemos fondeada la cuenta en efectivo,
¿ok? En este caso, pues usando criptomonedas, tenemos un saldo parcial en Bitcoin y otro en USDT. Lo que tenemos que hacer ahora es transferir de la cuenta en efectivo a cuenta de trading y de esa manera habilitar dos formas de operar, ¿no? Una es haciendo trading en la app, como siempre lo hemos hecho en las mejores condiciones, y luego vamos a tener la posibilidad de transferir esas acciones en spot a la cuenta de efectivo. Eso es una cuenta separada donde el movimiento que pueda tener en precio la cuenta de trading no va a afectar a esa acción, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer, bueno, es definir el saldo base de la cuenta de trading. En este caso vamos a usar USDT porque es dinero entre comillas estable. Y lo primero que vamos a hacer es transferir. Por acá ya viene por defecto la cuenta de trading. Asumimos que va a ser el total, casi $2,000. Le damos transferir, confirmamos. Y ahora nos vamos a dar cuenta de que tenemos en la cuenta de trading el saldo de $2,000. Luego tenemos el tema del poder de trading. Le damos acá a empieza a operar. Y aquí vamos a ver el poder de trading que nos permite tener este saldo. Claro, aquí yo voy a minimizar esto. Lo vamos a poner en $1,000 porque vamos a trabajar más con nuestro capital. La razón de esto es que debemos usarlo para comprar las acciones de spot y transferirlo a nuestra cuenta en efectivo. Acá nos hacen un pequeño cuestionario, ¿okay?, que debemos de resolver muy rápidamente. Entonces, bueno, ya al asignar estos $1,000 en poder de trading, podemos empezar con la estrategia del portafolio e ir añadiendo los activos que les he ido comentando en el análisis para hacer nuestro portafolio muy durable. La intención de este portafolio es que lo puedas tener por años en la app, ¿ok? Y adicionalmente haremos trading para optimizar posiciones en ese portafolio, para defenderlo haciendo hedging. Podemos hacer muchas estrategias al tener esta capacidad dual de holdear activos de calidad y a la vez poder tradearlos en el mercado. Entonces eso es una flexibilidad que al hacerlo sin pagar tarifas ni comisiones, sobre todo por préstamos, ¿ok?, que es una de las cosas que más sangra a la gente cuando está en plataformas de inversión, te permiten conservar la mayor parte de tu capital y eso a largo plazo cuenta y cuenta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ya acá hemos establecido la configuración inicial ideal para transferir las acciones a nuestra cuenta de efectivo. Aquí comienza la magia porque vamos a empezar entonces a armar nuestro portafolio con las acciones de empresas de tesorería de Bitcoin. Nos vamos a ir moviendo a las empresas de computación cuántica. Y vamos a hacerlo también con lo de IA y semiconductores, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acá en nuestro historial, que tenemos de momento nada más al SP500, al SPI. Empezamos en el buscador y tenemos, bueno, más de 1911 acciones, 51 pares de criptos, futuros, ETFs, etc. Entonces, podemos empezar simplemente buscando Mara, por ejemplo. Esto sirve para hacer trading, lo que les voy a explicar, y sirve también para transferir al portafolio de acciones en la cuenta de efectivo. Entonces simplemente, bueno, tenemos dos opciones muy simples. Tenemos comprar o vender, ¿ok? Y tenemos las opciones, por supuesto, de colocar órdenes límite, tanto a la compra como a la baja. Como nuestra intención es comprar, vamos a empezar a hacer una posición. Una cosa importante a tomar en cuenta es que cuando yo voy a comprar, digamos, vamos a comprar unas 10 acciones de Mara, él nos va a transferir nominalmente, porque aquí nos dice 10.29 acciones, pues estamos en modo fraccional. Entonces cuando vayamos a transferir las 10 acciones, van a entrar, son 10, no pueden entrar 10.3. Este punto 3 va a quedar abierto como una operación de trading adicionalmente. ¿Qué hacemos? Tenemos la opción de comprar, que es lo que vamos a hacer en este momento. Aquí tenemos una data de la acción, si paga dividendos o no. Esto es importante, la acción que pague dividendos, Quanfury te los va a pagar, pero siempre y cuando estemos en largo, no funciona en short. Entonces eso va a otra categoría en la cuenta, que son los dividendos. Entonces vamos a comprar y abrir la posición. ¿Ok? Vamos a abrir una posición en largo y vamos a notar que ya tenemos una posición de 10.3 acciones. Podemos definir stop loss, por supuesto. Podemos definir nuestro stop, colocamos el valor total o un valor parcial, dependiendo de la estrategia. Y vamos a colocar acá un precio donde creamos que puede caer la acción y ahí va a cerrarse. Digamos que lo ponemos en $12. Entonces ya aquí te avisa de la potencial pérdida que puedes llegar a tener. Y de esa manera, simplemente aceptando acá, tendríamos ya nuestro stop loss colocado. O podríamos colocar también la orden de target, digamos al 100%, y pensamos que las acciones van a subir a $35 y nos muestra 180. ¿Okay? Entonces le damos enter
Y aquí tendríamos configurada una típica orden de trading. Entonces tendríamos un stop loss con una pérdida de $56 y una toma de ganancia a 180. Ahora, lo que yo voy a hacer es irme a la cuenta, ¿ok? A la cuenta de trading. Aquí voy a tener una información genérica de cómo están las posiciones, todo lo que se ha hecho en la cuenta. Y voy a transferir acciones a la cuenta en efectivo. Entonces tengo 10 acciones en la cuenta de trading que quiero transferir a la cuenta en efectivo. Entonces simplemente acá podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 acciones es lo que quiero transferir, ¿no? Por un valor de $175. Le vamos a dar transferir y vamos a confirmar la operación. Ustedes notarán varias cosas muy interesantes. Primero, que la operación queda reducida a lo que les expliqué, que es 0.3, porque se transfiere solo nominalmente, no se pueden transferir las fracciones. ¿Okay? Aquí podemos seguir operando, shorteando o en largo, lo que queramos, ya no afecta esa porción de 10 acciones que compramos con nuestro capital. Ese capital se descuenta de la cuenta de trading. Si ustedes abren operaciones y tienen un saldo muy grande de poder de trading, en algunos casos estas operaciones abiertas que tengan poder de trading no vas a poder transferir eso. No puedes transferir el excedente por poder de trading porque esto es una cuenta no apalancada. Estás comprando las acciones spot. Es como si estuvieras comprando Bitcoin spot y lo tienes guardado en una billetera. Entonces nos vamos a cuenta de efectivo y vamos a ver que aparece ahora debajo de criptomonedas y divisas fiduciarias acciones, ¿no? Entonces al entrar acá ya tenemos las 10 acciones de Mara. Esto acá solo va a fluctuar con el precio de Mara independientemente a donde se mueva. Va a cambiar su valor en dólares tal cual, pero no está sujeto a apalancamiento ni a riesgo de liquidación de ningún tipo. ¿Okay? Estas son 10 acciones. Es más, son tan reales estas 10 acciones que tú podrías retirar estas acciones a otro broker sin tener que venderlas. ¿Okay? Vuelvo y repito, podrías por alguna cuestión de la vida necesitar retirar estas acciones a otra plataforma y puedes hacerlo, ¿ok? En retirar. Al retirar tardaría aproximadamente unos 3 días en reflejarse en tu otro broker 10 acciones de Mara. No te va a llegar el equivalente en dólares, te van a llegar las 10 acciones y esto es clave, ¿ok? Porque no estás vendiendo, al no vender no tienes un evento fiscal y eso es importante, ¿ok? Entonces ya tenemos 10 acciones de Mara resguardadas fuera del riesgo de la cuenta de trading. La siguiente que voy a buscar de las mineras, vamos a buscar Riot. Vamos a comprar también 10 acciones de Riot, ¿okay? Para ir armando el portafolio. Vean que va a quedar fraccionado. Entonces ya saben lo que va a ocurrir con eso. Abrimos la posición en largo. Venimos acá, de nuevo al principio, y tenemos las 10 acciones de Riot. ¿Okay? Misma operación, podemos ponerle stop loss o take profit si queremos dejarlo como trading, pero como en este caso estamos armando el portafolio, entonces nos vamos de nuevo a cuenta de trading y vamos a transferir acciones. Entonces nos queda ahora que tenemos 10 acciones de Riot. Mismo procedimiento, vamos a tomar acá las 10 acciones y las vamos a transferir a la cuenta de efectivo. Vamos a nuestra cuenta de efectivo en acciones y ya tenemos una posición de 10 acciones con Riot y tenemos 10 de Mara, por ejemplo, que son mis acciones mineras favoritas. Luego podemos ir y buscar al gigante MSTR, ¿okay? Del cual vamos a hacer el mismo procedimiento. Y ya tenemos entonces una acción de MSTR. Ya hemos gastado unos $685 de los que originalmente depositamos en la cuenta de trading. Ok, ¿qué pasa con holdear EBIT? Yo prefiero EBIT para trading, ¿vale? Más que para holdearlo, porque para eso holdeo Bitcoin ya. Ahora, aquí viene un paréntesis. EBIT, como es un ETF al contado de Bitcoin, yo puedo entender que si una persona no quiere el riesgo o no tiene la capacidad, porque bien sea muy descuidado, condiciones de seguridad, de entorno personal, familiares, etc., no quiere holdear Bitcoin spot, puede holdear, en mi opinión, EBIT, pero de esta forma como lo estamos haciendo, no como una operación de trading. A mí me gusta más el trading de EBIT porque ya tengo Bitcoin en spot y puedo especular con EBIT de una manera, especular indirectamente con Bitcoin, ¿ok? Y eso también me permite acumular más Bitcoin. Vale. Pero una persona que esté en esa situación compleja en la que no puede holdear Bitcoin, no se puede permitir tener una billetera hardware, no tiene las condiciones para hacerlo y es muy arriesgado,
Yo creo que esto puede ser un sustituto sintético de Bitcoin. ¿Ok? Entonces lo mismo, gente. Misma operación. Vamos a suponer que vamos a holdear EBIT. Vamos a poner unas 5 acciones de EBIT y le damos comprar. Misma posición en largo. Esto solo funciona con posicionamiento largo, no funciona con posicionamiento short. Si te pones short no puedes transferir acciones, ¿ok? Porque no las estás comprando, las estás vendiendo con préstamo. Buscamos acá en nuestra posición EBIT y vamos a transferir 5 acciones. ¿Ok? Entonces ya las sacamos del riesgo del mercado, de la fluctuación de precio continua y las dejamos a largo plazo, ¿okay?, en nuestra cuenta en efectivo, donde ya tenemos un portafolio de $1000 en acciones. Podemos buscar ahora las empresas de computación cuántica, RGTI. ¿Okay? Vamos a ver, acá lo tenemos, RGT Computing. Vamos a comprar, en este caso vamos a intentar unas 10 acciones. Vamos abriendo nuestra posición en largo. Es muy divertido, me encanta hacer esto. La verdad, tener esta opción es una maravilla. Puedes holdear la acción directamente en un portafolio sin riesgo de ningún tipo de liquidación. Eso es muy bueno. Es una gran oportunidad. Entonces, vamos de nuevo acá y hacemos la asignación correspondiente de 10 acciones. Verificamos nuestro portafolio en cuenta en efectivo. Vean que ya va sumando. ¿Ok? Teníamos un pedacito de Bitcoin acá y ahora tenemos acciones acá. Entonces tenemos RGTI. Y aquí hay algo interesante porque también puedes holdear Bitcoin en CoinFury, en spot, e intercambiarlo por USDT en cualquier momento sin pagar también tarifas y comisión. ¿Okay? Eso también es brutal. Faltan 2 computadoras cuánticas más para completar el portafolio. El, digamos, más exótico, el que tiene más potencial de crecimiento, y vean cómo van quedando las operaciones más pequeñas. Luego lo que hagamos independientemente aquí, comprar o vender más, no afecta este portafolio de acciones. Entonces ahora buscamos IonQ, que es otra de mis favoritas. De esta vamos a comprar unas 5 acciones, ¿okay?, para que más o menos nos den los números que tenemos en el saldo de la cuenta. Y vamos a buscar también a D-Wave, no me acordaba, QBTS. Esta la tenemos en 20, entonces vamos a comprar unas 10. Vamos acá y vamos a transferir lo que hemos conseguido de IonQ, las 5 acciones. Vamos a buscar las de D-Wave. Perfecto. Vemos que tenemos en nuestra cuenta de efectivo acciones por ya $1700. Entonces tenemos 10 acciones de QBTS, 10 de Mara, 10 de RGTI, 10 de Riot, 5 de IonQ, el ETF de Bitcoin y Shares y una de MSTR. ¿Okay? Entonces ya tenemos un portafolio armado. Así que sin más, espero que les haya gustado. Fue bastante difícil para mí hacer este tutorial. No es mi fuerte, digamos, pero bueno, lo hice porque lo prometí y creo que es importante que ustedes entiendan a cabalidad, desde mi punto de vista, lo que está en riesgo, el potencial beneficio y cómo posicionarnos ante estos cambios que estamos por ver. Así que sin más, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.